Muy bien. Nuevamente estamos acá juntos. Sean todos bienvenidos a este estudio de Escuela Sabática. Es un placer para nosotros y un agrado de poder reunirnos con esta intención de poder compartir un estudio de la Biblia. Y hoy día el estudio va a estar muy interesante, ya que el título también así lo presenta. Eh, el título voy a leerlo al tiro, dice El pecado, el evangelio y la ley. Ese va a ser el título que vamos a desarrollar, la lección. Lección número 9. Nos acompaña en esta oportunidad nuestro hermano Christopher. Sea bienvenido, Christopher. Amén, gracias. Dios le bendiga. Y también nuestro hermano Benigno. Hermano Benigno, Hola, un gusto tenerlo con ¿qué nosotros tal? nuevamente. Igualmente, Bien, pues vamos igualmente. a entrar justamente a este estudio donde queremos compartir con nuestros seguidores, con las personas que son de nuestra iglesia y también fuera de ella, que en algún momento también este material va a estar dispuesto en las redes sociales para que puedan compartirlo, que es importante. Así que cuando tengan la oportunidad, denle un like al programa para que sean muchos las personas que lo vean y compártanlo. Compártanlo con las personas que ustedes creen que necesitan escuchar este mensaje. Familiares, amigos, contactos. Es importante también hacer esa labor. Bien, para ya comenzar con este estudio vamos a orar, ¿les parece? Y Amén. vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos pueda guiar. Si hermano Benigno, ¿los pudiera usted dirigir? Amén. Amado Padre Celestial, que en los cielos hemos esta oportunidad de estudiar su santa palabra. Al abrir, Señor, su Biblia, queremos hacerlo con solemnidad, con respeto, y también, Señor, por la gran necesidad que tenemos de entender más de usted. Guíenos, Señor, a través de un escrito está, para comprender aquellas cosas, Señor, que no solamente son teorías, sino son forma práctica en nuestra vida, de devoción, de consagración, de entrega a usted. Ayúdenos, Señor, a entender estos términos teológicos que a veces no son fáciles de entender, pero a la luz de lo que Cristo mostró y enseñó, se hacen sencillos de comprender. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús agradecemos. Amén. 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 Bien, como dije, el título de la lección número 9 es El pecado, el evangelio y la ley. Y quisiera pedirle en este momento a Christopher que nos dé una introducción para poder ya empezar con análisis de algunas preguntas. Sí, bueno, la lección 9 nos habla de unos, podríamos llamar conceptos que son trascendentales y fundamentados en la escritura. Y bueno, quiero entender de que esta lección va encaminada a un relacionamiento, ¿cierto? Claro, Entonces, es interesante porque a medida que nosotros podamos entender según la escritura lo que es el pecado, lo que es la ley y lo que es el evangelio, va a dar como resultado cómo nosotros vamos a tener nos vamos a relacionar con nuestro Dios. Eh, para mí sería un poco más correcto decir, podríamos hablar primero de la ley, el pecado y el evangelio. Pero es interesante. Eh, Acá la lección nos apunta de que en realidad manifiesta más que el pecado es sin duda, eh, podríamos decir, el mayor obstáculo que hace que nosotros nos separemos de Dios. Algunos creen que el pecar lleva solamente a acciones, pero también acá la lección nos apunta de que es propio de la naturaleza humana. O sea, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y no solamente se manifiestan acciones, sino que afecta también a nuestros pensamientos, a nuestras motivaciones, dice aquí acciones y palabras, ¿ya? Pero también dice que Dios, de alguna manera, se nos ha revelado por medio de su ley. ¿Para qué? Para señalar el pecado existente en nuestra vida. Y al final de esta introducción, de esta semana, dice que vamos a analizar cuál es la finalidad de la ley de Dios. Que Elena y Juez en el capítulo 30 del conflicto del siglo le denomina la ley del amor. amén. ¿Y cuál es la solución divina para restaurar nuestra relación con Él cuando pecamos?
Por eso que yo creo que el analizar estos conceptos de pecado, ley y evangelio, nos va en cierta medida a afectar como cristianos cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana para con Dios, cómo va a ser nuestro relacionamiento. Sabemos que la relación de Dios no cambia, pero sí nosotros a medida que entendamos esto vamos a entender o en cierta medida cómo vamos a ver a Dios. Un Dios de amor, o un Dios tal vez que a lo mejor demanda algo de nosotros. Entonces es interesante estos conceptos para poder llevar nuestro cristianismo en buena marcha, podríamos decir. Amén. Amén. Bien, sabiendo ya de introducción, me gustaría abordar ya la primera pregunta que vamos a ir desarrollando. Específicamente vamos a ir avanzando en los días de estudio y el título que queremos abordar ahora, o subtítulo, tendría Distracciones y Tentaciones. ¿Ya? Vamos a frenarnos ahí un poquito y quisiera hacer la siguiente consulta al hermano Benigno. Dice, ¿qué tipo de distracciones pueden debilitar nuestra relación con Dios actualmente? Es una pregunta. Y también es ¿Ya? importante, ¿por qué digo actualmente? Porque vamos a ver un caso bíblico también que salía registrado. ¿Qué enseñanza deja la vida de Sansón acerca del peligro de jugar con la tentación? Hermano Benigno. Ya. Mira, con respecto a la primera pregunta, ¿qué distracciones tenemos nosotros en este tiempo? En realidad debemos ver que las tentaciones a todas generaciones le han afectado de la misma manera. Es decir, hoy día cambian a lo mejor las formas, pero el fondo es exactamente el mismo. El enemigo de Dios trata de ocupar nuestra mente en tanta dirección positiva o negativa que tenga la alternativa de capturar nuestra atención para que no pongamos atención a lo que Dios nos dice. Dios tiene un mensaje de urgencia para todas las generaciones y el mensaje de urgencia es que nosotros estamos contaminados con una enfermedad mortal y esa enfermedad mortal lleva a la muerte eterna, es decir, a la desaparición, extinción completa del ser humano. Amén. Y esa enfermedad tiene un solo antídoto, y el antídoto lo provee Dios a través del Evangelio. Es decir, cuando nosotros entendemos que tenemos una enfermedad que se llama pecado, que todos estamos contaminados exactamente igual, que de una u otra forma manifestamos, eh, por eso es importante que lleguemos a entender cómo la Biblia define el pecado. Entonces, porque de esa manera vamos a encontrar menos resistencia a lo que comúnmente la gente entiende. Por ejemplo, si uno va a una persona que es valórica, de buenos principios, que vive una vida relativamente ordenada, esa persona jamás va a aceptar siquiera sentirse como pecadora. Va a sentir de que es una buena persona, que no le hace daño a nadie, que lleva una humanidad ordenada, con lo cual, ¿cuál debiera ser el castigo para ella? Ninguno, porque ella debiera merecerse el cielo. Y por eso es que muchos piensan de esa manera, que hay personas tan buenas a la vista nuestra que se merecen el cielo. Pero Dios declara algo distinto. Dice que todos, por causa de la enfermedad del pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y estamos condenados a una muerte eterna, todos. Y para eso aparece el mensaje, que ya lo vamos a ver más en detalle, de primero el mensaje de la ley que viene a convencernos los pecadores que somos y los necesitados que somos. Y la tarea que tiene la ley frente al ser humano es hacernos ver nuestra necesidad y clamar por un Salvador. Y luego la misma ley nos conduce a Cristo, a la cruz del Calvario, que es la solución que Dios ha dado. Es decir, toda esa culpa que tenemos nosotros por haber nacido en una raza caída es asumida por un Dios todopoderoso en sí mismo. Él atrae la carga del pecado y de la condenación del pecado y nos libera a nosotros y nos da vida y vida eterna por causa de la obra de su Hijo Redentor. Entonces, cuando nosotros entendemos esto de parte de Dios con la base bíblica, primero nos hace ver que somos necesitados. Segundo, que tenemos un Dios proveedor que nos da la solución. Tercero,
que la ley fue la que nos condujo a poder clamar por salvación y que después, una vez salvados, esta ley nos ayuda para vivir vidas elevadas, refinadas y para honra y gloria de aquel que nos salvó, que nos amó y nos salvó. Amén. Ese podríamos decir que es el encuadre de esta lección. Y por otro lado, vemos también la experiencia, por ejemplo, de Sansón, un libertador, ¿cierto? Porque era un juez. Los jueces no es el concepto de juez que tenemos ahora. Nosotros hablamos de un juez y nos imaginamos un magistrado que está en una corte y que va a emitir un juicio de libertad o condenación. Eso es lo que vemos, ese tipo como juez. Claro. Pero en el tiempo bíblico de jueces era un libertador que Dios levantaba para que pudiera liberar al pueblo de la situación extrema de dificultad que está teniendo. Y Sansón es levantado como un juez. Y un juez que iba a castigar a aquellos que estaban dañando al pueblo de Dios. Él era un hombre con fuerzas absolutamente muy por encima de lo normal, y esa fuerza debía usarla para eh, alejar a los enemigos del pueblo de Dios. Pero esa fuerza vital la usó para sus placeres, porque era un hombre que era muy eh, llano y sensible al pecado, ¿cierto?, de ese tipo de amistad y relaciones que le iban deteriorando no solamente su cuerpo, sino también su mente y su espíritu. Es una historia muy linda pero triste de cómo una persona dotada de tantas capacidades para liberar al terminó del cual todo el mundo presente en ese tiempo se burlaba de él y después terminó eh, en una situación de querer enmendar el daño que había causado a la causa de Dios y para eso le costó su propia vida. Es una historia triste, pudo haber sido muy distinta. Mm. Eh, no, disculpen, no se escucha el audio, hermano Patricio. Sí, ¿nos escucha? Perdón, estaba con Ahí el sí. audio bloqueado. Le comentaba que sí, es penosa la historia de Sansón, siendo que en algún momento Dios lo había levantado con un propósito distinto. Y cómo el entrar a no tomar en serio el pecado, jugar en cierta forma con el pecado, lo llevó a enredarse tan profundamente que finalmente no se cumple el propósito que Dios quería con él. Y esos son Mm, cuidados o alertas que uno debía tener hoy día. Hoy día con nosotros, porque también buscamos la misma relación que todo personaje bíblico quería tener con Dios. Y esto es parte de lo que nos puede distraer, eh, en este caso lo que pasaba con Sansón. Muchas veces eh, las cosas no son tan malas en sí mismas, pero nos pueden separar de Dios. Y en ese sentido me gustaría que Christopher nos diera un poquito de respuesta a esto, porque muchas veces las cosas que nos alejan de Dios no parecen malas en sí mismas, pero que finalmente tienen un fruto muy doloroso, muy amargo. mm. Eh, meditando, bueno, en la historia, bueno, de Sansón, yo siento que también es una historia donde nos dio esperanza. ¿Por qué? Porque Sansón en cierta medida igual es una figura. Era un libertador, era un juez, iba a salvar al pueblo, pero resulta que él falló, porque como bien decían ustedes, jugó con el pecado, la debilidad de él fue el placer. Pero ¿por qué digo esperanza? Porque también iba a ser un mensaje que siglos después iba a llegar a alguien que iba a ser el verdadero libertador, el verdadero juez, y que no iba a jugar con él, sino que iba a cumplir a cabalidad y perfectamente la ley en su vida. Y eso se vio reflejado en Cristo Jesús. Ahora, lo que decía el hermano Benigno, que también puede estar relacionado con la pregunta,
es que hay pecados o como dice, hay personas que, claro, aparentemente son buenas, que no le hacen mal a nadie, como dice, y como bien decían, son a lo mejor personas que van derecho al cielo. Pero hay algo oculto que después vamos a estudiarlo, que uno de los mayores pecados se dice que se menciona es el orgullo. Y el orgullo es algo que no es visible. Eh, entonces, claro, uno puede hacer cosas que aparentemente son buenas, pero ahí es donde entramos a lo profundo de la ley, que después lo vamos a abordar, que son cuáles son las motivaciones, cuáles son las intenciones del corazón. Yo perfectamente puedo hacer algo bueno, pero mi intención y mi motivación está lleno de orgullo. Y eso es lo que realmente también separa a Dios, porque dice que el orgullo genera una competencia con mi prójimo y también genera un distanciamiento con el Señor. De hecho, Lucifer cayó en pecado por su orgullo, por ser semejante al Altísimo. Entonces acá donde viene este espejo, que es la ley. Que en realidad la ley me muestra en realidad, bueno, yo aparentemente soy bueno, pero dice que ve hasta las intenciones de mi corazón. Y ahí ve realmente cuál es mi condición. Frente a la ley, mi condición es de deformidad. Y frente a eso yo tengo que, o acepto esa mi condición, que necesito algo externo, o sigo en mi orgullo, sigo en mi autosuficiencia, que al final es lo que cayó Sansón. A lo mejor mi debilidad en este caso no es placer, como él, sino que son otras debilidades que Satanás ocupa para que nosotros podamos separarnos de Dios. Eh, bueno, y por eso que el día domingo dice que hay ciertos desafíos en mi relación con Dios. Por ejemplo, en Primera de Corintios 10:12 dice, así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eh, Hay otros que dice que en realidad nosotros no deberíamos ser o sentirnos superiores a los otros. Pero yo creo que esto de nada sirve si realmente nosotros en primera instancia nos vemos nuestra deformidad. Y la única manera de verla es mirándonos frente a la ley. Y la ley que nos va a decir nos condena en primera instancia, pero también nos dice que por sí mismo no hay salvación, sino que necesitamos de alguien externo. Y gracias a Dios que nos dio esa solución o esa vía de escape que dice Elena de White, en la persona de Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Benigno, Jesús para nosotros es nuestro Salvador, nuestro ejemplo, y en ese orden, Él tuvo que enfrentar como hombre, que también a la vez es Dios, que se hizo uno de nosotros para poder dar ese cumplimiento y el requerimiento que necesitaba la ley de Dios. Enfrentó también tentaciones y presiones en la vida. Me gustaría ver cómo las enfrentó Él, porque al verlo a Él, debiéramos nosotros sacar también algún tipo de experiencia. Si Jesús necesitó esto y lo enfrentó de esta forma, ¿por qué nosotros tendríamos que enfrentarlo o necesitarlo menos que Él? Esa es una pregunta que me gustaría que pudiéramos desarrollarla. ¿Y qué decisiones prácticas podemos tomar para dedicar más tiempo a Dios cada día? Partamos por lo que de Jesús, cómo Jesús enfrentó. Y de ahí sacar nosotros algunas aplicaciones para nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros miramos los evangelios, las tentaciones de Jesús ahí en el desierto, podemos pensar de que son la clave y el ejemplo para que nosotros aprendamos también a resistir, para que podamos también encontrar esa salida. Es cierto que nos sirve como un referente, como un ejemplo, pero Jesús cuando estaba ahí en el desierto, él estaba cumpliendo un rol mesiánico. Amén. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos entender es el rol mesiánico de él. Él venía a enfrentar la batalla contra Satanás y sus demonios para resarcir lo que Adán había caído. Es decir, la caída de Adán, él venía a resarcirla. En el caso de Jesús,
Jesús tiene todas las adversidades adicionales del efecto del pecado sobre la naturaleza y sobre todo, y él tiene que enfrentar en esas condiciones. Por lo tanto, no se compara con las condiciones nuestras. Lo primero que él viene es a cumplir el rol del segundo Adán. Y él logra la victoria donde Adán obtuvo la derrota. Y él logra en ese primer magno encuentro de conflicto, en esa épica batalla, marca el derrotero hacia la cruz del Calvario, donde se va a cumplir el anuncio profético mesiánico que la serpiente, Satanás, iba a ser aplastada en la cabeza, iba a ser destruida, aunque la simiente de la mujer, que era Cristo, iba a sentir también la mordida de la serpiente en el talón, una forma metafórica de mirar lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Mm? Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es ese evento como un evento profético mesiánico. Después de eso podemos hacer aplicaciones a nosotros, que de la manera como Jesús, ¿cierto?, enfrentó esto, que si nosotros lo observamos a lo mejor con un pequeño detenimiento, vamos a ver que las tentaciones siempre tienen que apuntan a tres cosas. Si nosotros miramos las tentaciones ahí, por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de Mateo, la tentación de Jesús, eh, entonces dice, se vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estamos viendo Mateo capítulo 4, versículo 3. Entonces, la primera tentación tiene que ver con el ser. Si tú eres hijo de Dios, y eso Satanás también dice, muéstrame que eres hijo de Dios. Muéstrame que eres un hijo de Dios. Y nosotros tenemos la tentación de empezar a mirar nuestra experiencia para decirle que somos hijos de Dios. ¿Cómo le dices que tú eres un hijo de Dios? Porque oro cada día, porque estudio la Sagrada Escritura, porque voy a la iglesia. No, pero eso no es el fundamento. ¿Cómo nosotros debemos responder? De la misma manera que respondió Jesús, ¿cierto? Con un escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, ¿qué ha salido de la boca de Dios respecto a nosotros? Dice que Amén. los que le hemos aceptado somos considerados hijos de Dios. Esa es Amén. palabra de Dios. Él lo ha dicho. Él dice que somos sus hijos. Nosotros no tenemos que demostrarle nada al diablo ni a nadie. Debemos confiar en la palabra que salió de la boca de Dios. Eso tiene que ver la tentación con el ser. ¿Cómo demuestras tú que eres un hijo de Dios? A nosotros no nos va a decir cómo vamos a poder, pero sí nos va a invitar a que empecemos a buscar obras en nosotros, en vez de confiar en lo que Dios ha dicho, en la palabra de Dios. ¿Se fijan? Amén. Entonces, de la misma manera, las siguientes tentaciones, por ejemplo, en el verso 6 le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Y eso efectivamente es un salmo, el Salmo 91:12. Le está citando la escritura. Pero ¿cuál es la tentación? Que hagamos algo presuntuosamente, no por fe. Si el Señor nos dice y nos indica hacer algo, lo hacemos, pero no debemos aceptar que Satanás nos indique qué tenemos que hacer. El primero tiene que ver con el ser, el segundo con el hacer, y el tercero tiene que ver con el tener. Oye, ¿quieres tener cosas? Puedes hacerlo de un camino abreviado, puedes enriquecerte fácilmente. Mira, yo te muestro todos los caminos, te doy toda la gloria. Entonces le dice a Jesús, todo esto te daré en el verso 9, si postrado me adoras. Es decir, lo único que te pido, te puedo dar todo lo que tú quieres, solo póstrate ante mí. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que visualizar que todas las tentaciones que nos vienen a nuestra existencia vienen por esos tres caminos. Y nosotros tenemos el fundamento, pero el fundamento mayor es el Mesías, que ya triunfó y nos dio su triunfo a nosotros. Nosotros somos vencedores porque Él venció, no porque nosotros vamos a salir airosos. En algunas vamos a salir airosos con la fuerza del Señor, en otras vamos a salir derrotados. Pero la victoria que se cuenta es la victoria de Cristo que aplastó la cabeza de la serpiente. Amén.
Muy buen comentario. Creo que la, la conclusión de lo que vamos avanzando es que nuestra relación con el Señor está basada en la seguridad de lo que Jesús ha hecho Amén. por nosotros, y que eso nos va a motivar justamente porque Dios quiere tener una relación con nosotros más estrecha, que tengamos menos derrotas que victorias, que lo desea, que todo esto de las Amén. tentaciones y las victorias y el crecimiento espiritual y el crecimiento como cristiano y el seguir la palabra de Dios, el propósito es que tengamos un ministerio de poder predicar la palabra y que eso sea para la gloria de Dios. ¿Ya? Ese Amén. es el fundamento de esto. Que las cosas que queramos hacer y los cambios que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón tienen el propósito de glorificar a Dios para que nosotros seamos felices también y a la vez otras personas puedan interesarse y escuchar de Dios de lo que le ofrece, que es la salvación en la persona de Jesús, de su Hijo. Christopher, eh, ¿cuáles son los mayores desafíos que tenemos nosotros hoy día que nos sacan un poco de esa relación que el Señor quiere tener en forma práctica? Eh, ¿Qué nos distrae? ¿Qué no nos deja dedicarle más tiempo a Dios? Bueno, personalmente, una de las cosas que nos hacen alejarnos de Dios, yo creo que como cristiano es esa inseguridad, podríamos decir, como decía el hermano Benigno, que un cristiano no debería tener. Esa inseguridad como cristiano de decir, ya yo voy a la iglesia, hago esto otro, pero aún así sé que Jesús está conmigo, que Jesús me salva, pero Satanás aborda ese momento para decir, ya, pero tus obras no dicen lo mismo. Entonces, Satanás lucha en nuestra mente, y yo creo que todo cristiano es que nosotros seamos inseguros en la promesa que Dios sí lo declaró. Entonces, ese es el ataque yo creo como cristiano máximo que hace que una persona a lo mejor se distancie o su relación empieza a decaer un poco. Y una de las cosas que se menciona es la culpa. A veces uno tiene culpa eh, de decir, hice esto, soy cristiano, y el Señor no, tenemos que estar tranquilos y seguros de que el cumplimiento no es de uno, no es de pensar en uno interior qué ha hecho o no ha hecho, sino que nuestra seguridad, como dice, nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Hmm. ¿Por qué lo digo esto? Porque así yo creo que hay muchos hermanos que nos están escuchando y viendo que yo conocí primero la ley personalmente. Y después con el tiempo conocí el Evangelio. O sea, yo de los 14 años sabía la ley, qué había que hacer, qué no había que hacer, que había que guardar el sábado. ¿Y por qué esto es poderoso? Porque también se me enseñó de que el pecado era acciones. Entonces, si yo un día no pecaba, yo ya estaba un pasito más arriba, porque significa que la ley la estaba cumpliendo. Pero resulta que en la vida no siempre es así la vida del cristiano. A veces uno se decae. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi relación con Dios se veía afectada por la culpa. Y Dios no quiere eso. Entonces, cuando se me presentó el Evangelio, es decir, de que así como Sansón cayó, y es interesante porque Sansón, vemos la vida de él, se dio a la tentación, pero resulta que en Hebreos 11 está dentro de los héroes de la fe. Entonces, cuando se demuestra el Evangelio, en nuestra mirada ya no está en lo que uno hace o no hace, sino que está en lo que otro hizo por uno, que es Jesucristo. Y ese es el Evangelio. Lo que la buena nueva de que Él vivió por mí, cumplió la ley a cabalidad por mí perfectamente, murió también por mí y resucitó por mí, para darme vida eterna. Y yo por la fe abrazo esa verdad, esa seguridad, porque Dios lo declaró. Y la misma escritura dice que Dios no miente. Lo que Él declara es verdadero. Entonces, cuando ya se conoce el Evangelio en su cabalidad,
o parte de él, porque también se dice que el Evangelio lo vamos a estudiar por la eternidad, ya la relación cambia. Ya no es una relación basada en la culpa, sino que es una relación basada en la gloria de Dios, en glorificarle, una relación más de alegría. Y también la Escritura dice, ahora como hijos de Dios, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, y confesamos nuestros pecados. Entonces, por eso es que yo en principio decía que entender estas verdades del pecado, la ley y el Evangelio va a afectar nuestra cristiandad, podríamos decir. Pero Satanás siempre va a atacar esa arista, ese punto. Hermano Benigno, mire, en este sentido, como planteaba Christopher, hay varias preguntas que se pueden subdividir acá y tal vez se las voy a ir haciendo a usted, porque va a ir cerrando un poco la idea, porque creo que es fundamental lo que acaba de desarrollar Christopher. A veces está el concepto de por qué se cree que cuando el Evangelio se entiende de la forma que se explicó ahora, que finalmente nos da la seguridad de que estamos en la persona de Jesús considerado como hijo, que la ley de Dios no es un medio para poder salvarnos, en qué sentido tenemos que entenderlo, y por qué a veces se tiene ese miedo de que no, pues que si se entiende de esa forma, no hay un compromiso después de una relación con Dios tan estrecha, y debía ser lo contrario. Entonces, primero, ¿cuál es el propósito de la ley de Dios en la vida del creyente? Esa es una de las preguntas que vamos a hacer. Yo voy a hacerle varias preguntas y creo que la respuesta va a ir contestándose sola todas de ellas. Y Christopher, también para ti, en este caso, si hay algo que aportar, puedes levantar la mano y vamos a ir haciendo ahí un pimponeo con el hermano Benigno en cuanto a respuesta. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios en la vida del cristiano o del creyente? ¿Cómo revela la ley el carácter santo y justo de Dios? Tiene que ver con la ley de Dios. ¿Por qué la ley no puede salvar al ser humano? Otra pregunta, ¿de qué manera la ley nos ayuda a reconocer el pecado? ¿Qué relación existe entre el amor y la obediencia a los mandamientos de Dios? ¿Y por qué los mandamientos siguen siendo importantes para el cristiano hoy? Por favor, partamos con Benigno y vamos intercalando ahí la respuesta y opiniones y conversaciones. Mira, lo primero que hay que entender que la ley de Dios es la expresión de su carácter, y su carácter es santo, justo y bueno. El problema no está en la ley, está en nosotros, los Amén. transgresores de la ley. Entonces, la ley tiene un sentido para el pecador que está alejado de Dios, pero tiene otro sentido cuando ese pecador se ha convertido en un hijo de Dios. La ley, para todos nosotros, cuando estábamos alejados de Cristo, no conocíamos del Evangelio, de la obra de Dios por nosotros, no conocíamos nada de eso. La ley, el propósito que tenía era mostrarnos la condenación, Amén. que es una ley santa, justa y buena, y nos dice que nosotros somos pecadores empedernidos por naturaleza, y que aunque no advirtamos los pecados no solamente son de acción, omisión, pensamiento, intenciones y condición. Amén. Es decir, nosotros somos pecadores, es cierto, por herencia. Amén. No es que nos convirtamos en pecadores por lo que hacemos o no hacemos. Nacemos pecadores y lo único que se hace, se va manifestando más claramente el pecado en la medida que vamos desarrollando la vida. Entonces, para el pecador alejado de Dios, que éramos todos nosotros, la ley es la definición del juez de que nosotros debemos ser condenados a muerte eterna. Es decir, la ley nos condena, no nos puede dar vida, solo encuentra la realidad y dice esto es lo que corresponde a tal individuo. Nos muestra el Pero pecado. la ley, a su vez, muestra el pecado, claro, no muestra nuestra verdadera condición, pero la ley Amén. a la vez nos hace clamar desde lo profundo por un Salvador, porque nos damos cuenta que estamos perdidos. Y eso nos lleva y nos conduce hacia la cruz del Calvario, que es el Evangelio. Entonces, ¿qué aspecto tiene la ley? Primero es
la que condena y es como un tutor, como un acompañante que te lleva hacia Cristo. Pero después que ves que en Cristo Él pagó la culpa de nuestros pecados, de nuestra condenación y nos libró de las tinieblas, nos trazó al reino de la luz y nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Él nos dio el derecho cuando lo pagó en la cruz del Calvario. Él ganó ese derecho. Nosotros estábamos condenados y vino alguien y pagó la deuda. Quedamos libres, pero libres para servir a Cristo. Entonces ahora la ley en Cristo, después de haber aceptado el Evangelio, la ley es la protección que Dios tiene para nosotros para que nos libremos de las tentaciones, de los pecados y de la destrucción que aún siendo cristianos podemos experimentar. Entonces ahora la ley se transforma en una protección para sus hijos. Una protección que tiene 10 puertas, los 10 mandamientos. Abre una de esas puertas y el pecado va a dañar, a enfermar y quizás a llevar a la muerte precipitadamente a quienes tienen, de acuerdo a Dios, un plan que cumplir en esta vida en favor de la predicación del Evangelio. Amén. Christopher, Amén. la relación entre el amor y los mandamientos de Dios y por qué los mandamientos siguen siendo importantes para el creyente hoy. Ya, antes de me gustaría leer Romanos ¿Sí? 7, que ¿Ya? como para complementar lo que nuestro hermano Benigno nos ha enseñado. Romanos 7:7 dice lo siguiente, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Pero dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, Amén. porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí, como decía bien nuestro hermano Benigno, el problema somos nosotros, no la ley, Amén. a mí, dice, me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces él concluye de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es fundamental, o sea, la ley, el Señor Jesús vino para cumplirla, no para rebajarla. De hecho, uno de los sermones que más me gusta a mí que hizo nuestro Señor Jesucristo fue, bueno, el Sermón del Monte que todos conocemos, que son varios capítulos. Sí. Y Mateo no lo puso ahí por casualidad. Nosotros sabemos Mateo que era un judío. El libro de Mateo en sí es extraordinario porque lo divide en 5 discursos. Y resulta que quería decir a los judíos de que en realidad lo dividió como los judíos antiguos enseñaban que era, ¿qué es lo que más enseñaban? Era la Torá o el Pentateuco. Entonces Mateo hace 5 discursos diciendo que en realidad Jesucristo era el cumplimiento de la Torá. Entonces en el Sermón del Monte Jesús no solamente muestra esta ley que tergiversaron los antiguos, por así decirlo, en acciones, sino que también ahí Jesús lo manifestó o puso la ley a donde debería estar, más arriba. Entonces la ley nunca tiene que ser rebasada, Amén. porque dice que también la ley es el fundamento del gobierno de Dios, no solamente aquí en la tierra, sino dice en todo el universo. Elena White dice que incluso si se rebajaría un poco, dice que peligraría la felicidad del universo. Si se rebajara Amén. un puntito, algo, una jota, una tilde, dice. O sea, Jesús dice que ninguna de esas se va a cambiar. Pero yo me imagino eso, aunque cambiara una jota, una tilde, peligraría la felicidad del universo. Entonces, ¿por qué ahora la ley para nosotros es importante? Porque cumple también, ahora como cristiano, como, cuando ya sabemos del Evangelio, la ley cumple un propósito para nuestra felicidad, para vivir una relación más alegre. Y si se dan cuenta, si lo vemos en la actualidad,
la mayoría de los gobiernos, podríamos decir, incluso hasta de las naciones, al dejar la ley de Dios, dice que han caído o van a caer a la destrucción, a la deriva, porque la ley también nos muestra lo que cómo conducirnos felizmente, para gloria de Dios. Entonces, en ese sentido, la ley sí es importante y sigue siendo importante para nuestras vidas, tal como dijo nuestro hermano Benigno, lo que nos enseña es un tutor, nos condena, pero ya en Cristo Jesús, que nosotros todos lo hemos aceptado por fe como nuestro Salvador, la ley ahora tendría que ser, para gloria de Dios, un motivo para felicidad, porque eso es lo que quiere el Señor para nosotros. De hecho, Elena White dice que son bendiciones, no son restricciones, son bendiciones. Y todos nos favorecemos con ella. Amén. Hermano Benigno, creo que ha quedado claro el propósito, lo elevado que es la ley, porque es este asunto del carácter de Dios, es Dios mismo, expresado su corazón abierto ahí en el decálogo, pero no tiene la capacidad de salvar. Nos va a declarar la condición que estamos condenados frente a ella porque somos deudores, somos faltos a ella. Eh, Creo que esta etapa ya nos quedó claro la función, qué es lo que es la ley, a dónde apunta, qué nos dice a nosotros como seres humanos, en qué condición estamos. ¿Qué podríamos decir? Yo le quisiera hacer la siguiente consulta ahora. ¿Qué es el Evangelio? Pareciera que para un cristiano debiera ser como algo tan fácil de definir, pero a veces nos encontramos con más de alguna sorpresa que cuando se pregunta esto, ¿qué es el Evangelio? Y saben varias definiciones que no están alejadas de la Biblia, pero no es lo que corresponde. Entonces me gustaría hoy día dejar, dentro del tiempo que tenemos, eh, también claro qué es el Evangelio y cómo se tiene que entender el Evangelio y la ley, o la ley y el Evangelio, cómo se armoniza esto. Sí, muchas veces las definiciones que se dan del Evangelio van desde algunas ideas bíblicas, algunas impresiones y algunas lógicas humanas, pero en realidad nosotros siempre debemos ir a la Escritura, que es lo más Amén, seguro. amén, Eh, en la Biblia, quien describe el Evangelio con claridad, el apóstol Pablo, por ejemplo, ahí en 1 Corintios capítulo 15, en los primeros versículos, él define que el Evangelio, lo vamos a leer, mira, el capítulo 15 de 1 Corintios, esto es el Evangelio. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Si lo que predicó Pablo es el Evangelio, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Es decir, si nosotros nos aferramos a la promesa del Evangelio, somos salvos. Si no, estamos creyendo en vano, en vacío. Dice, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, la muerte de Cristo tiene un propósito salvador. No es la muerte de un líder que se emancipó o que se enfrentó a los líderes religiosos de su tiempo, que pensaba distinto, que tenía una muy buena teología, que traía una enseñanza elevada. No, Cristo dice que murió por nuestros pecados. Él vino a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios había dicho desde el Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, cuando prometió a Adán y Eva después de la caída que vendría la simiente de la mujer, no del hombre. Eso ya es extraño, porque una mujer no tiene simiente. La simiente siempre es del hombre. Pero acá iba a ocurrir un hecho milagroso, en que Dios iba a intervenir en una mujer virgen y le iba a dar la simiente a la mujer. Y desde allí venía la promesa del Salvador, que él vendría a salvar a una raza caída. Entonces, que Cristo murió
por nuestros pecados. Ese fue el motivo de la muerte de Cristo, pero eso es conforme a las Escrituras. Segundo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, cuando Cristo fue sepultado, estaba cumpliendo la profecía que debía permanecer en la tumba, pero la tumba no lo podría retener porque él venía a vencer al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Venía a vencer la muerte, venía a vencer el pecado y venía a resucitar para poder confirmar que había logrado la victoria. Eso es el Evangelio. El Evangelio es la historia de la salvación con nuestro Salvador Cristo Jesús, nada más. Otras aplicaciones del Evangelio, que Cristo ascendió y que está intercediendo y que Cristo viene pronto a la tierra a buscar a su pueblo, son parte de la buena noticia. Pero el Evangelio es la historia de nuestro Salvador y su obra salvífica, nada más. El Evangelio no es la reforma pro salud. El Evangelio no es el asistir o ser parte miembro de una iglesia. No es la predicación del Evangelio. Nosotros comunicamos el Evangelio, pero el Evangelio es la obra única, perfecta de Dios en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, sino atribuyéndonos su justicia a nosotros. Eso es el Evangelio. Amén. Bíblicamente. Amén. Christopher, no sé si quiere agregar algo con respecto a lo dicho. Eh, Mire, me gustaría leer lo que Elena White eh, habla en el Camino a Cristo, que yo sé que es un párrafo que muchos conocemos, pero yo creo que da en el punto todo lo que estamos hablando en relación Y al encierra todo pecado, ahí. la ley, encierra todo ahí. Y dice lo siguiente, el capítulo 100, capítulo 7, acá el título se llama ¿Cómo lograr una magnífica renovación? Pero acá dice que la condición para alcanzar la vida eterna dice que es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Dice la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Lo que les mencioné, si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Dice que antes que Adán cayese le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, pero dice más no lo hizo. Y por causa de su caída, dice tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida, dice, fue impecable. Murió por nosotros y dice, y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Dice, si os entregáis a Él y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos, por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplazará el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Amén. 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 Bueno, creo que esa cita es muy, muy certera en este momento de haberla utilizado. Eh, Creo que eso nos va a llevar justamente a tener el análisis mucho más completo de todo lo que se nos dijo en la conversación y los textos bíblicos. Nos muestra la maravillosa gracia de Dios a través de la persona de Jesús. ¿Por qué el Evangelio no significa que tenemos que dejar, o por qué la ley debería seguir guardándose, hermano benigno, a pesar del Evangelio? ¿Por qué deberíamos considerarla todavía? El, lo que pasa es que nosotros tenemos que identificar que el Evangelio, el propósito tiene es salvarnos, pero luego el Evangelio también nos va a producir una transformación y esa transformación Amén. es que nos va a ir elevando, refinando
Y Amén. ese proceso se hace justamente a través de la obediencia a la ley. Nosotros debemos llegar a disfrutar la ley, no guardarla por obligación. Por ejemplo, si alguien está hoy día guardando la ley y siente que es un peso, significa que no ha entendido el Evangelio. Significa que el Evangelio no ha hecho una obra realmente de poder darle ahora la perspectiva de un salvo que desea obedecer la ley. Y cuando siente que no lo obedece, se siente muy mal, se siente angustiado, derrotado. Quiere obedecer la ley porque ahora la ley es su delicia. Ese es justamente el propósito que Dios pone en nuestro corazón, que ahora miremos la ley desde la perspectiva de los hijos de Dios, de los salvos, no de los condenados. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo hace un trabajo en el creyente, y esa obra que también está haciendo a través de respetar la ley, ir creciendo gradualmente, obedecerla como el Señor nos apunta, sabiendo que la obediencia máxima y perfecta, sin defecto, está en la persona de Jesús. eh, pero se podría considerar también ahora que ese poquito que nosotros estamos creciendo en nuestra esfera, esa obra que hace el Espíritu Santo, ¿se podría aportar algo en esto, en el contexto de la salvación? Eh, el Dejo la pregunta Evangelio, para cualquiera de los dos y los dos pueden ahí complementar. bueno, el Evangelio, como dijimos anteriormente, el Evangelio es la obra completa de Jesucristo. Ok, A esa obra no se le agrega nada. La obra del Espíritu Santo es para los salvados, no para salvarse. Por lo tanto, si nosotros le quisiéramos agregar algo a la obra de Cristo, eso sería una condenación para nosotros porque estaríamos diciendo que la obra de Cristo no fue suficiente, que le faltó. Mm. Y eso un día, el capítulo 10 al 12 del libro de Hebreos lo habla muy claramente. Dice que ese es uno de los pecados imperdonables. Si nosotros pisoteáramos la obra de la cruz del Calvario o rechazáramos el Espíritu Santo. Entonces, eso es algo muy delicado. Nosotros debemos recibir agradecidos la salvación que Dios produjo en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, según 1 Corintios 5. Ahí a ver si después lo revisamos un poquito. Pero mira, aquí en el capítulo 9 del libro de Hebreo, vamos a ver esto mejor. Primero, dice el verso 14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto, mediante para la muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, la herencia se obtiene por el sacrificio de Cristo, no es otro el motivo. Dice, eh, capítulo número 10, versículo número 28, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor jugará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, nosotros cuando eh, llegáramos siquiera a pensar de que la obra de Cristo no fue suficiente ya que agregar algo, estamos pisoteando la obra perfecta de Cristo, estamos minimizando, estamos limitando. Entonces, lo que el apóstol nos indica que nosotros no debemos hacer ese tipo de cosas, de conclusiones erradas. eh, y por último, acá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, 19, del versículo 19, dice lo siguiente, dice, 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, es decir, acepten la reconciliación de Dios. La reconciliación de Dios es la obra de Dios en Cristo en la cruz del Calvario. Eso está diciendo el apóstol. Al que no conoció pecado, es decir, al santo de Dios, por nosotros, es decir, nuestro sustituto, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, justificados por Cristo. Ese es el mensaje que nos trae, ¿cierto?, el Señor acerca de la buena nueva del Evangelio. No existe ninguna cosa que nosotros podamos sumar a la obra de Cristo. Si el Señor quiere que nosotros vivamos vidas de consagración, entrega y que le llevemos gloria a Él como hijos agradecidos, pero no para ser hijos. Somos hijos solo por la obra de Dios en Cristo, nada más. Perfecto. ¿Qué peligro existiría entonces, Amén. Christopher, con solamente escuchar la palabra de Dios y no creerla y no llevarla a la práctica? Sabiendo en el contexto que la práctica, el vivirla, el manifestar la gloria de Dios a través de la vida del creyente, tiene un propósito distinto, no salvar, glorificar el nombre de Dios. Pero qué peligro sería justamente solamente escuchar la palabra de Dios. Es que el peligro, bueno, vamos a leer, quiero leer el Evangelio de Juan. Mm, el capítulo, bueno, lo que quiero mencionar es que en realidad la Biblia entrega un mensaje. Y el mensaje es el mismo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es que ningún ser humano, y bueno, y lo plantea también Pablo en los primeros capítulos de Romanos, el pecado es tan fuerte, daña tanto, que en realidad hizo una separación inmensa entre la humanidad y el hombre. Entonces, el mensaje es que ningún hombre, por muy, por mucho esfuerzo que hiciese, se podría presentar ante Dios como digno de seguir o de tener la vida eterna. Entonces, este anuncio desde Génesis hasta el Apocalipsis nos lleva a un mensaje, que es que, como dice Juan, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que en el momento establecido dio a su Hijo, unigénito. Hizo para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y claro, nosotros podemos estudiar la palabra. Hay académicos que estudian la palabra. Pero acá lo fundamental es que para tener vida eterna hay que creer y creer en el Evangelio. O sea, no sacamos nada con a lo mejor estudiarnos los capítulos y a lo mejor no hacemos de Jesús nuestro Salvador, si no hacemos de Jesús nuestro sustituto y garante. Por eso que el Evangelio no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo, de lo que Él hizo a favor nuestro. Y lo menciona el Antiguo Testamento en Isaías 53. E incluso Pablo Pamaya se dice que en relación a que si uno hablase a los Gálatas le dice, si mal no me equivoco, que si alguno incluso predicase un evangelio distinto, que no sea el que sale en la Biblia, dice que sea anatema, sea maldito. Pero acá lo fundamental, lo que Dios desea, es que creamos que lo que Dios hizo, lo hizo en la persona de Jesús para salvación de la humanidad. ¿Y cómo yo lo puedo aceptar? Por la fe, y por la fe sola. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Hoy día como cristianos nosotros creemos que el Señor, o en este caso la Escritura, nos dejó claro cuál es el plan de Él de salvación. Hemos visto cómo la ley de Dios eh, lo representa a Él, es parte de su carácter, cómo el pecado entró y lo dañino que es, cómo nos trata de separar de Dios, pero Dios ha dado la solución en la persona de Jesús a través del Evangelio. Es lamentable que a veces
no se pueda entender en la parte bíblica como el Señor lo quiere que lo entendamos. Y como ser humano estamos inquietos. ¿Por qué tenemos ese espíritu nosotros de querer no recibir la forma que el Señor tiene de salvar? ¿Y cómo queremos nosotros inventar o hacer cosas para que seamos aceptados por Dios? Es terrible eso. Lo hemos visto a través de los ejemplos bíblicos, cómo el hombre tiene ese deseo de solucionarlo él, pero Dios le dice que la solución la tiene él. Y somos rebeldes y luchamos contra eso. Tenemos un espíritu de transacción, de querer negociar. Ese concepto, hermano Benigno, de que la salvación es un regalo de parte de Dios, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarlo? ¿Qué hay en nosotros? Que, bueno, sabemos que el pecado también está funcionando ahí, pero qué terrible es. ¿Qué podríamos decir de eso? Bueno, una de las luchas más grandes que tenemos como seres humanos no es hacia afuera, a veces pensamos que es hacia a nuestro alrededor, hacia los demás, hacia el Claro, mundo. En realidad, la lucha más tenaz es hacia nosotros, el orgullo. Y el orgullo, que es un efecto, ¿cierto?, o la esencia del pecado, se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, hay personas que eh, son de escasos recursos, pero con un orgullo más grande que alguien que tenga muchos recursos. El orgullo no tiene que ver con la parte económica, el orgullo tiene que ver con la esencia del ser humano. Entonces, cuando eh, a veces alguien les quiere regalar algo que ellos tienen la necesidad, el orgullo hace que lo rechacen. No quiero, yo quiero sacrificarme, yo quiero obtener mis cosas, no recibo de nadie. Eso es orgullo. Y el ser humano en esa condición está cuando Dios le dice, tú estás necesitado, tienes una enfermedad terminal y estás condenado a muerte eterna. No tienes ninguna salida. Yo tengo el antídoto, te lo voy a regalar. Pues si no quieres, no. Pero si tú lo aceptas, vas a ver la vida que te voy a regalar. Entonces, es una transacción que Dios hace de, dame todo tu pecado, tu dolor, tu tristeza, tu muerte, y yo te doy a cambio la vida y la vida eterna. Eh, esa obra, en realidad, quien la hace es el Espíritu Santo, de convencernos Mm. que debemos aceptar humildemente y ser agradecidos con esa generosidad de un Padre Celestial. Cuando Dios se presenta primero en la vida de una persona que está alejada de Él, aparece como un juez con una ley justa que viene a condenar al pecador que es injusto. Pero luego de eso le muestra su paternidad y le dice, pero mira, esa muerte que tú ibas a experimentar, la experimentó mi hijo para que tú pudieras vivir. Y ahora se presenta como un padre que le muestra ahora la ley y le dice, mira, y esta ley que antes la veías como tú, y te da fuerza y te da vigor. Entonces, aprende ahora a obedecer como un hijo obediente. Y como por naturaleza eres desobediente, pídeme, dice Dios, fuerza. Y yo te voy a dar también la fuerza y el poder para que obedezca. Y te vas a dar cuenta que cuando vayas obedeciendo la ley, ahora te va a traer gratitud a tu corazón, te va a traer gratitud a tu mente, a tu espíritu, te va a elevar, tu alma se va a fortalecer. Pero ahora que la recibes de un padre, no de un juez. Entonces yo creo que eso es muy lindo cuando nosotros lo vemos. Por eso es que Jesús, cuando los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ellos lo habían escuchado muchas veces, podían haber repetido las oraciones de Cristo, pero le dice, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, ustedes van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí está el Padre nuestro, ¿cierto? Con todo su profundo significado. Le dice, ahora ya no, ustedes no van a orar a Dios nuestro, a juez nuestro, sino que van a orar a su Padre. Y el Padre que los ama y ha demostrado su amor en haber enviado su único hijo a dar su vida eterna por ustedes para que ustedes tuvieran la vida eterna y él absorber la muerte eterna que los condenaba. Ese Padre amoroso es el que quiere relacionarse con ustedes. Ese es el Padre que usted ahora tiene que decir, Padre nuestro, hágase tu voluntad, así como en el cielo se hace, que se haga también en la tierra. Y en la tierra que se haga en mi corazón, en mi mente, Señor, quiero tu voluntad, no la mía.
Por eso, ayúdame a ocupar el tiempo, a redimir el tiempo en las cosas que realmente aprovechan. No permitir ser engañado por Satanás, que a través del internet, a través de los videos, de las películas, te ocupa horas y horas y horas, o leyendo diarios o revistas o algunas novelas. Hay personas que se dedican a leer novelas y leen novelas y escuchan novelas y ocupan el tiempo y el espacio y la mente, pero del Señor muy poco. Cuando vienen las pruebas, sin duda son golpeados severamente, porque no pusieron su base sobre la roca que es Cristo, lo que realmente resiste la tempestad. Entonces, nosotros somos invitados a pedirle a Dios que nos ayude a ocupar bien el tiempo, como dice el Salmo 90:12, creo que es. A ver, vamos a mirar si es que aprovechamos de ir. Salmo 90:12. Eh, 12. Sí, justamente. Mira, yo aprovecho de ejercitar un poco mi mente, para ver Mm. si todavía me acuerdo de algunos versículos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñanos a ocupar nuestro tiempo de tal manera que la sabiduría suya llegue a nuestra vida. Creo que ese debiera ser el anhelo, el deseo, como hijos de Dios, y también decirle a nuestros amigos que están escuchando a través de las pantallas o que están escuchando la clase de esta escuela sabática, decirle, Señor, ayúdenos a ocultar nuestros días hoy. Oh Señor, he dispuesto para estar en intimidad, en armonía, en comunión con usted. Señor, deme la fuerza para sacar las redes sociales de mi teléfono. Eso muchos de nosotros lo hemos hecho, ¿eh? Ya no más redes sociales, porque nos damos cuenta que bajando, te ocupas. Oye, cosas interesantes relacionadas con la vida. Hoy día hay una fe tecnológica y hay una fe real. La fe tecnológica, hermanos, cuando vienen las pruebas, no tienen fuerza para nada. Pero la fe real, esa es la que necesitamos nosotros. Por lo tanto, si tiene que desechar sus redes sociales, deséchela. Si tiene que desechar tiempo que ocupa, a lo mejor viendo televisión, o a lo mejor siguiendo partidos de fútbol, o siguiendo, no tengo idea qué cosa, deséchelo y aprovéchelo para que podamos, conforme a lo que dice el salmista, sentir que el Señor nos enseña a contar nuestros días, cada día, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Mm. Hermano Patricio, el audio no se escucha. Y ahora sí, disculpen, Eso. estaba muteado. Sí. Te pedía que si tenía algo que agregar, podría hacerlo. Íbamos a ir preparando ya el cierre de la lección con alguna conclusión práctica, porque estas lecciones de este trimestre tienen eso, son lecciones prácticas que hay que tener una relación entre nosotros como iglesia, pero esa relación como iglesia se va a dar solamente cuando tengamos una relación personal con forma personal con Dios. Y la relación con Dios la vamos a tener y la vamos a querer tener cuando sabemos esta noticia, el Evangelio, el propósito de la ley, cómo solucionar el problema del pecado. Ahí vamos a querer tener una relación con el Señor. No sé si tú quieres agregar algo y ir concluyendo ya, Christopher. Sí, bueno, encontré el versículo que Ah, ya. quería entregarle a ustedes que también tiene relación. Que dice porque no envió Dios a su Hijo, perdón, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo, dice, al mundo para condenar al mundo. Dice que, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, pero acá está, el aceptarlo no, dice, el que en él cree no es condenado, pero dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la invitación que Dios nos hace es que creamos en él, que hagamos nuestro Salvador, que le aceptemos. Y eso va a hacer que nuestra relación con Dios sea una relación, como está de moda ahora decir relaciones saludables,
Va a ser una relación más de motivación, de glorificarle a Él. Y a mí en esta lección me llegó el concepto que tiene relación al orgullo, que el hermano Benigno muy bien decía, porque si bien somos hijos de Dios, eh, no es que tampoco, ya yo soy hijo de Dios, acepto a Jesús como mi Salvador y automáticamente dejo de ser una persona orgullosa, sino que también el trabajo del Espíritu Santo, ahora que nos muestra, como decía bien, nos muestra de justicia, de pecado, de juicio, pero también ahora como cristiano uno tiene que reconocer eso, de que nuestra naturaleza es una naturaleza orgullosa. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Como hijos de Dios, que ese orgullo se lo entregamos a Él, para que Él moldee, para que ese orgullo sea de a poco transformado en humildad. Como bien decía, humildad, todos creen que la humildad es una persona pobre, es más humilde, ¿no? Como bien decía el hermano Benigno, una persona pobre puede ser la más orgullosa de la tierra. Pero ese trabajo ahora como hijo de Dios es el que quiere también a través de su Espíritu Santo efectuar a cada uno de nosotros. Porque creo que el mayor problema del mundo en general, sean cristianos o no cristianos, es el orgullo. El Señor quiere atacar esa área. Pero ya en un área no es para presentarme y ser salvo, ¿no? Porque ya sabemos que es por medio de Jesús. Pero también quiere que vivamos vidas saludables. Saludables con Dios, pero también con el prójimo. Hermano Benigno, su conclusión y vamos a ir concluyendo ya y terminando con la lección. Reflexionar y darnos cuenta que aún como hijos necesitamos diariamente ser transformados por el Señor para tener buenas Amén. relaciones primero con nosotros mismos, primero con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo, porque a veces pero esa se tiene, se tiene que también confirmar en una... ¿Se escucha? Escuché en un momento algo cortado, pero Eh, se retomó ahora, así que está bien. Sí, sí, algo pasó. Ya. Bueno, le decía que nosotros necesitamos tener una muy buena armonía con Dios, también a conocernos nosotros mismos y aceptarnos, ¿cierto? Que somos necesitados de Dios, que cada día el Señor nos quiere transformar y nos hace esa obra de transformación, pero también Amén. una buena relación con los demás, porque si no logramos alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros, que es ser un canal de comunicación del Evangelio a otros, también cercenamos los planes de Dios en eso, y eso no trae alegría, sino tristeza en el corazón de Dios. Así que desde ya creemos que nos ayude para que nuestras vidas sean coherentes con lo que creemos, que en nuestras ideas en la mente se transformen en realidades hacia los demás también. Así que eso yo aprovecharía de mencionar. Amén. Amén. Creo amén. que fue una lección muy, muy bonita. Nos centró, nos mostró el problema que tenía. Primero mostró la ley, que es eterna, y nos muestra la ley y la condición que tenemos nosotros cuando entró el pecado, y nos da la solución en la persona de Jesús, que es el Evangelio. Y eso no significa que hasta ahí llega el mensaje. El mensaje de seguridad, sí, está ahí, que estamos aceptados en la persona de Jesús. Pero hay un crecimiento que Dios quiere que tengamos. Y eso le hace bien al ser humano en forma personal y también con el prójimo. Creo que no solamente es saber, también hacer. El saber la verdad nos va a dar la seguridad y tranquilidad espiritual, que estamos seguros en la mano de Dios, pero también nos llama a tener una conducta elevada para la gloria de Dios. Creo que más o menos eso podría ser síntesis o la conclusión de la lección de esta semana. Que Dios les bendiga, que tengamos una linda semana, que Amén. esté con cada uno de Amén. nosotros y también con nuestros hermanos y personas que están conectadas con nosotros, que haya sido de bendición también esta conversación, este estudio bíblico que hemos tenido, donde hemos querido resaltar y exaltar a Dios como nuestro centro y el único salvador de nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Amén.
Amén. Bueno.